Y hoy comenzamos con el libro de Josué y la introducción a esto es que es el primer libro de los 12 libros históricos y obtuvo su nombre de las hazañas de Josué, el discípulo por quien Moisés oró y a quien comisionó como líder de Israel. Originalmente su nombre era Oseas, que significa salvado o salvación, pero Moisés le cambió el nombre a Josué, Yehoshua, Jehová salva o el Señor es salvación. Josué nació en la esclavitud egipcia y junto con Caleb fueron los únicos que salieron de Egipto y entraron a Canaán, a la tierra prometida. Hay varias opiniones en cuanto a quién escribió el libro, pero la mayoría le atribuyen al propio Josué haber escrito este libro como testigo ocular, ¿verdad? Clave de los acontecimientos registrados, y lo más probable es que el final se haya escrito por el sacerdote Eleazar o su hijo Fines. Este libro fue terminado antes del reinado de David y una característica clave es la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Aunque vamos a ver que el pueblo fracasó en no llevar su conquista a toda la tierra, más adelante en otros libros vamos a ver los resultados de haber pecado y haber desobedecido al Señor. Josué, que comenzó como un ayudante de Moisés, luego fue su sucesor, fue escogido para dirigir la pelea contra Amalek. Recordemos por allá, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto, vimos el relato de cómo él no se apartaba del tabernáculo, de cómo manifestó celo en su deseo de impedir que Eldad y Melat profetizaran, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Aquellos dos que se habían quedado fuera del campamento. Escogido también entre el grupo enviado a reconocer la tierra prometida y muchas cosas más que vamos a estar discutiendo en el transcurso del resumen de este libro, pero Josué pudo mantenerse fiel e íntegro, a quien el Señor llenó de sabiduría, de valentía, en medio de un pueblo desobediente. Aunque él estuvo vagando 40 años por el desierto con todo el pueblo que fue desobediente, él nunca se convirtió a ellos, hasta el último momento de su vida en el que él declara que él y su casa iban a servir a Jehová. Vemos al fuerte guerrero, al valiente Josué, pero ¿y sus enemigos? ¿Cómo lo ven sus enemigos? Bueno, lo más probable lo llamarán despiadado, malévolo, asesino, destructor de ciudades. Pero es que solamente hay dos opciones a escoger. O le tememos a Jehová y le servimos con integridad y verdad, o escogemos al mundo y sus placeres lo que nos ofrece. No existe una tercera opción. Si estás tibio, te invito a renunciar a todo lo que te mantiene alejado de Dios, porque ciertamente, así como Dios cumplió su promesa de entregarle esta tierra que fluye leche y miel a su pueblo, asimismo, Él ha cumplido muchísimas cosas más de las que se hablaron y también se cumplirá lo que aún está escrito, que no hemos visto su cumplimiento, porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero no su palabra. Y Jesús regresa pronto a reinar. Amén. Y vamos a comenzar con el resumen del capítulo del 1 al 3. Así que Dios comisiona a Josué tras la muerte de Moisés y Dios llama a Josué para liderar a Israel hacia la tierra prometida. Dios le promete estar con él y le ordena ser fuerte y valiente, obedeciendo la ley en todo momento. Así que Josué instruye al pueblo para prepararse y les recuerda a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés que ellos tenían que continuar con ellos hasta que todos sus hermanos tomaran la tierra que les pertenece. Y ellos confirmaron, ¿verdad?, su lealtad al liderazgo de Josué, mientras que las mujeres y los niños de estas tribus se iban a quedar a ese lado del Jordán como habían acordado con Moisés. El capítulo 2 habla de los espías y de Rahab, ¿verdad? Josué envía 2 espías a Jericó, donde son protegidos por una prostituta llamada Rahab. Y tal vez esto es difícil de entender para muchas personas, pero recordemos que el Señor obra por senderos misteriosos y que es Él el que va adelante de nosotros preparando el camino, ya que Él había trabajado en ella a través de los testimonios que ella y todo Jericó habían escuchado de Dios, de lo que él había hecho con el pueblo de Israel. También la casa de ella era un buen lugar para recopilar información sin despertar sospecha. Era un lugar ideal para el escape, ya que estaba en la misma muralla
Y fue el instrumento, ¿verdad? Esta mujer fue el instrumento que Dios escogió para la victoria sobre Jericó, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios y de lo que no es para deshacer lo que es. Esta mujer reconoció el poder de Dios y le ayudó a escapar. Y además de darle, ¿verdad? Le dio más aliento a los espías porque le dijo, mira, este pueblo le tiene terror a ustedes, porque desde que Jehová sacó a Israel de Egipto, todas las maravillas que él hizo, todos los milagros, todo eso había llegado a oídos, mira, de todo lo que rodeaban aquel desierto. Ella le pide protección para ella y su familia a cambio de haberlos ocultado, y los espías le prometen que su familia será salva cuando Israel conquiste la ciudad. Y en el capítulo 3 habla del cruce del Jordán, donde Josué guía al pueblo para cruzar el río. Cuando los sacerdotes que llevan el arca del pacto pisan el agua, el río se detiene milagrosamente, permitiendo que Israel cruce en seco, demostrando que Dios está con Josué como lo estuvo con Moisés. Podemos ver aquí el orden. Todos han sido llamados a entrar a la tierra prometida. Todos han escuchado las mismas palabras, pero Dios escogió o dio la orden, ¿verdad?, de que escogieran a 12 hombres para que fueran los primeros en mojarse los pies llevando el arca del pacto para que el pueblo cruzara. Pero antes de eso, ellos tenían que purificarse, todo el pueblo tenía que purificarse. Y también podemos ver que tienen un líder, que lo escogió Dios, no se llamó él mismo, pero no es el primero en entrar en las aguas. Atención y obediencia a las instrucciones, porque las buenas intenciones no son suficientes. ¿Qué más me habla este pasaje? Dios me dio una palabra, pero me tengo que mojar los pies. Este acto de entrar en el río no requirió fe, lo que requirió fue obediencia. Una vez más, los sacerdotes caminaron con el arca hasta el centro, ¿verdad?, del río. Las aguas, dice la palabra, que se amontonaron, las que estaban al lado derecho siguieron hasta que el río quedó en seco, y los sacerdotes permanecieron allí en el centro hasta que todo el pueblo cruzó. En la vida van a haber muchos ríos, van a haber muchos obstáculos, pero no tengas temor, obedece y da ese primer paso dentro del agua. O se dividen las aguas o vas a pasar sobre ella, pero recuerda que esto no es con tu fuerza, sino con el poder de su espíritu. Y si Él te llamó a cruzar por ahí, Él no te va a abandonar. Así que sigue caminando con paso firme, porque el Señor tu Dios ya te ha dado la victoria. Hasta aquí el resumen de hoy. Somos Locos por Jesús.